Hola, buenos días. Hoy es el domingo 2 de agosto de 2020 y hoy vamos a tratar acerca del Evangelio de Mateo, donde Jesús da de comer a una multitud. Y leemos el Evangelio. Dice así: Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo en una barca a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: No es necesario que se vayan. Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráigamelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta es la palabra del Señor. Cada domingo nosotros compartimos la lectura de un evangelio. Los evangelios que leemos fueron escritos por Juan, Marcos, Mateo y Lucas y nos relatan la vida y enseñanzas de Jesús. Cada uno relata lo que pasó desde su propio punto de vista y algunas de las historias están en algunos evangelios y no en otros. El milagro de la multiplicación de los panes es el único evangelio que aparece en los 4 textos. La razón principal es que se ve este evangelio como un anticipo de la última cena y de la celebración de la comunión. En la última cena, Jesús compartió con sus amigos el pan de la vida. En esta lectura, Jesús instruye a sus discípulos para que ellos alimenten a la multitud. El hecho de alimentar a la multitud es un mensaje que Jesús nos da a todos nosotros. Tanto entonces como ahora, todos nosotros también somos enviados hoy a alimentar a los que tienen hambre físico y espiritual. En la lectura de hoy nos muestra que todo pan que se comparte solidariamente se multiplica por el poder de Dios y que todos nosotros debemos participar en este milagro. Muchas veces cuando hacemos algún festejo, una reunión, un cumpleaños u otra celebración, preparamos comida para agasajar a los que vendrán. A veces sucede que llegan más personas de las que originalmente esperábamos y en ese momento nos empezamos a poner nerviosos, temiendo que la comida no alcanzará para todos, que todos coman y queden satisfechos. Al final, todo el mundo come abundantemente, repite y sobra tanta comida que tienes que pedirle a los asistentes que se lleven la comida para la casa para que nada se tire y nada se desperdicie. Algo similar nos pasa si alguna persona llega a nuestras casas a la hora de comer y ese día no se había cocinado mucho. Y uno espera a ver si la visita se va, pero al final al ver que no se va, uno le pregunta si quiere quedarse a comer. Y uno comparte lo que tiene. Y todos, incluido el invitado inesperado, comemos abundantemente y al final nos sobra. En el Evangelio de hoy tenemos varios mensajes. El primero, como decía, cómo podemos compartir con otras personas lo que tenemos sin temor, porque lo poco se puede volver mucho y que si a la sopa le agregamos un poco de agua, podemos servir a una persona más y todos comerán. De la misma manera que podemos alimentar a otros, también debemos alimentar espiritualmente a los que lo necesitan. Cuando tenemos bautizos en la iglesia, los padrinos prometen alimentar espiritualmente a sus ahijados
enseñarles el Padre Nuestro, el Credo y los 10 mandamientos, y poner en las manos de sus ahijados las Santas Escrituras, la Biblia, para que todos se formen como verdaderos cristianos. Todos nosotros tenemos que aprender más de las enseñanzas de Jesús y nuestra fe. Y nuestros conocimientos crecerán y se multiplicarán como panes y los peces en el Evangelio de hoy. Todo lo que les cuento son cosas que podemos hacer sin necesidad de milagros. Son cosas que salen de nuestro corazón. Son cosas frutos del amor hacia nuestro prójimo. Pero también en el Evangelio de hoy vemos que el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios, es enorme. En la historia de hoy los discípulos se acercan a Jesús después que él terminara de predicar a la enorme multitud que se había reunido para oírlo. Y le piden a Jesús que despida a esa multitud para que puedan ir a alguna parte para que vayan a comprar comida. Y Jesús les dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Y los discípulos asombrados le dicen, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Es importante remarcar que Jesús les pide a los discípulos que traten de solucionar ellos el problema. Jesús puede, tal como lo hace después, hacer fácilmente el milagro de multiplicar la comida. Pero Él quiere ver si nosotros primero hacemos el esfuerzo de buscar y tratar de solucionar las necesidades de nuestros hermanos. Jesús quiere que todos nos preocupemos por las necesidades de nuestra comunidad y que tratemos de ayudar. No solamente dejar esas necesidades solamente en manos de Dios, desentendiéndonos de lo que nosotros podríamos hacer. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús está predicando desde la barca y se acerca a la orilla para sanar a los enfermos que se le acercan. Después de esto es que Jesús hace el milagro para alimentar a esa enorme multitud. Podríamos llamar este Evangelio el Evangelio de la solidaridad. Jesús no solamente les da el mensaje de su palabra que alimenta el espíritu de los que lo oyen, sino también cuida de la salud física de los que asistan curando a los enfermos y completa su acción cuidando de las necesidades básicas de los presentes, dándoles de comer. Y es muy diciente el hecho que el evangelista nos cuenta que sobró tanta comida que se llenaron numerosos canastos con lo que sobraba. Esto nos habla de los regalos de Dios. Él nos los da en abundancia. Él nos da su amor de una manera que desborda cualquier expectativa. Nos regala su mensaje de salvación, aun aunque nosotros no lo merezcamos. Jesús se identifica con nosotros, con nuestras necesidades, penas y sufrimientos, y camina con nosotros. Él tiene compasión de nosotros y si tenemos fe en Él, Él puede transformar situaciones difíciles y dolorosas en favorables o llevaderas. Jesús realizó este y muchísimos otros milagros delante de infinidad de testigos para dejar establecido claramente que Él es Dios y que Él tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra, que puede caminar sobre las aguas, que puede devolver la vista a los ciegos, curar a los enfermos, devolver la movilidad a los paralíticos, resucitar a los muertos y hacer que 5 panes y 2 pescados sirvan para alimentar a más de 5.000 hombres, más las mujeres y niños, y que todos coman hasta no dar más y que sobren 12 canastos de comida. ¿Y por qué hizo todo esto Jesús? Porque Dios su Padre, el Creador, el que de la nada creó el universo, los soles, las estrellas, los planetas, la tierra, las aguas, los animales y a nosotros, Dios el Todopoderoso, envió a su único Hijo y Dios mismo, Jesucristo, hecho hombre a este mundo, a enseñarnos el camino hacia la vida eterna y para salvarnos da su vida por nosotros. Y Dios hace todo esto solo por su infinito amor hacia nosotros, su creación. Jesús nos muestra que Él tiene el infinito poder para lograr que todo sea posible. Y también nos dice que Él se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos si creemos en Él y en su palabra. Y que con Él en nuestras vidas no hay nada que temer. Amén. Que el Señor los bendiga y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.